Hola, hola, les saluda su amiga Leticia. Todos sean bienvenidos al canal de las recetas y soluciones. Y hoy quiero presentarles una solución acerca del ruido de los oídos. Yo mucho tiempo he estado con un ruido en el oído derecho. O sea, creo que los médicos le llaman tinnitus. Yo no sé si eso tiene que ver solamente con los zumbidos o con todos los ruidos, pero yo les quiero hablar sobre el papaloteo del oído. Bien, yo lo estuve sufriendo casi un año. Cuando comenzó pensé que se me va a acabar por un día, 2 días, un mes, y no. Cuando pasó 2, 3, 4, 5, 6 meses y ya se llegó al año, entonces comencé a preocuparme e investigué con diferentes personas, con las personas que han ido con los otorrinos. Y bueno, nadie me recomendó nada porque dicen que pues no sé, que van pero que no hacen nada, o sea, no le encuentran la solución. Busqué aquí en las redes y de igual forma me quedé bien desanimada porque encontré comentarios sobre que nadie encontró solución y sobre todo dice que se tuvieron que acostumbrar, mucha gente se ha tenido que acostumbrar con esos ruidos. Y yo, como ya había pasado un año, pues yo dije, no, yo no me quiero acostumbrar, yo no quiero seguir así. Y seguí investigando. Bueno, encontré la solución a través de unos consejos. Escuché un diálogo de una especialista precisamente, y ahí dijo que son muchas razones por la cual esos ruidos se dan. Una de ellas es los que padecen migrañas, presión alta, diabetes, estrés, depresión. Es más, también los que dependen de muchos medicamentos. Pero también que esos ruidos pueden provenir de no cuidar los oídos del agua. O sea, que el agua infecta los oídos. O sea, cuando el agua, o sea, yo ahí aprendí que a los oídos no se le debe entrar nada de agua. Realmente yo no sabía, imagínense cuántos años tengo y hasta ahorita lo vengo a aprender, que al oído no le debe penetrar ni una gota de agua. Y eso me llamó la atención porque me puse a pensar, migraña no padezco, de diabetes tampoco, presión alta tampoco, estrés tampoco, bueno, nada de eso, porque dijo la especialista que si era alguno de estos males que se tenían que tratar primeramente ese mal, ¿verdad? Pero como yo me chequé y dije, pues de eso no se trata, entonces supuse que era por el agua. Entonces desde ese día yo aprendí a que cuando yo me bañe me voy a cuidar los oídos. Entonces estoy usando el algodón. Y miren, a eso vengo a ustedes para darle la solución. Entonces cada vez que yo me voy a bañar, agarro los algodones y miren, yo me los pongo así como parece risible, ¿verdad? Pero me ha dado resultado. Y miren, simplemente es rellenar los oídos con algodones. Vamos a entrar al baño con las cosas que vamos a necesitar, pero eso sí, vamos a cambiar nuestra forma de bañar. Por ejemplo, yo les voy a contar lo que yo hago. Ahora yo ya no me baño con regadera. Ahora tengo que, bueno, voy a quitar porque ya no escucho. Ahora tengo que meter cubetas como así al estilo antiguo. No importa, a mí lo que más me interesa es mi salud. Entonces de esa forma me baño, tapado los oídos con algodones. Claro que ahorita ya me baño diferente, me lavo el cuerpo, después me lo seco, porque en el momento que voy a lavar mi cabello es largo, no quiero que al agacharme, ¿verdad?, el agua de los hombros vaya a caer sobre mis oídos. Entonces mi cuerpo tiene que estar seco. Lavo mi cabello ya así estando agachada, ahí le pongo la toalla, lo seco, lo envuelvo y ya cuando me voy a levantar ya con la toalla, entonces ya esa es la solución. O sea, de tal forma que nos vamos a bañar cuidando nuestros oídos de que no le entre agua. Bueno, ¿qué pasó con esto? Lo hice un día, 2 días, 3 días, 4 días y me olvidé, pero no les miento, no pasó ni 8 días cuando yo comencé a ver los resultados, porque
al querer dormir y sobre todo poner mi oído en el lado derecho con la almohada, al tapar el oído, ahí es como comenzaba pues el papaloteo. Entonces yo nunca podía, durante un año yo no me había podido descansar del lado derecho, siempre desde el lado izquierdo u otras posiciones. Cuando yo me empecé a cuidar los oídos, de verdad, cuando yo me acuesto y siento silencio, entonces comencé a escuchar de que ya no estaba ese ruido y dije, ¿será posible? No dije nada y seguí haciéndolo, ya como a los 15 días vi que todos los días igual nada, entonces ya ahorita estoy testificando, le cuento a las personas que me conocen y que yo les he contado del ruido que yo he tenido durante mucho tiempo y realmente, y fíjense que lo tengo hace como un mes o mes y medio, no tiene mucho. Yo encontré la solución. Ese ruido de tanto tiempo, después de un año, que nadie no había encontrado la solución, bueno, aquí la encontré. Simplemente cuidando nuestros oídos del agua. Jamás pensé que es una bendición, ¿verdad? Cuidarse los oídos. Sé que muchos no lo saben. Nos bañamos como quiera. Y quizás ahorita no lo sienten, pero a la larga van a sufrir estas consecuencias. Y creo que ahí radica el dolor de oído, la infección de oído por el agua. Y como no lo cuidamos, no le hacemos caso, después vienen las consecuencias. Realmente yo estoy muy contenta de haber encontrado esta solución en una forma tan práctica, tan sencilla y fácil de hacer. Si tú eres una persona como yo que está padeciendo de esto, que no tiene ningún problema de salud, sino solamente que no has tenido el cuidado de cuidarte los oídos, yo te invito a que lo hagas. Yo encontré la solución. Las personas que me conocen saben que estoy diciendo la verdad. Bien, espero que les haya gustado. Yo los invito a que se suscriban a mi canal y nunca olviden que si yo puedo, tú puedes también. Hasta la próxima.